Durante 20 años lidiando con crisis humanitarias y las urgencias de un hospital en Madrid, Cuca ha desarrollado una sensibilidad especial para leer y escribir sobre la sociedad en la que vivimos. En esta conversación miramos de frente a la violencia, no como algo lejano, sino como un problema de salud pública que nos afecta a todos. También destapamos la mentira compartida en la que se está convirtiendo la sanidad española y tratamos de entender cómo los hospitales, aunque no solo los hospitales, se han convertido en no lugares que deshumanizan. Al final, hablamos de la innecesaria necesidad de la amistad y del cuidado como bien sagrado. Con estos dos ingredientes, podremos recuperar nuestra humanidad y cambiar las cosas. Has vivido en primera persona crisis humanitarias Ujú. y quería preguntarte si recuerdas qué sentiste al enfrentarte a esa primera experiencia así, o sea, cómo fue, si nos puedes contar un poco. Sí, a ver, para quien no me conozca, ya hace casi 20 años que soy enfermera de urgencias y emergencias, diferentes roles, zonas de trabajo, o sea, hospital, extrahospitalaria, acción humanitaria. Y la primera vez que te enfrentas a una crisis humanitaria, que esta puede ser una catástrofe natural, puede ser una guerra, puede ser una situación de hambruna por una cuestión política del país, etcétera, impresiona y yo me quedé enmudecida, porque sales de tu zona de confort, que en este caso es Madrid, una ciudad urbana con, pues, todos los recursos a 2 minutos, como digo yo, y pasas a situaciones donde no tienes absolutamente nada, la gente vive sin nada y y te enseñan que la vida es, bueno, mucho apoyo comunitario para poder sobrellevar esas situaciones críticas. Creo que las crisis humanitarias lo que muestran normalmente es eso, ¿no? Que si hay en quien apoyarse, se puede salir. Es verdad que son catástrofes, son situaciones muy cruentas, eh, pero de primeras, o sea, recuerdo primeras experiencias, incluso las últimas se sigue repitiendo, es la sensación de enmudecer, ¿no? Ante algo que te crees que no te va a pasar y te puede pasar, como es una catástrofe. Total, la vemos muy lejana, ¿no? Pero cuando estás ahí en primera Mm. línea y lo vives y ves a lo mejor un edificio derruido o una familia que acaba de perder todo lo que tenía, ¿cómo se siente el cuerpo? O sea, ¿cómo reacciona el cuerpo a ese tipo de experiencias? A ver, creo que los que trabajamos en estos menesteres estamos hechos de una pasta singular. No digo ni mejor ni peor, singular, ¿vale? Hay que tener mucha frialdad y templanza, ¿no? Para enfrentarte a cualquier tipo de situación urgente o emergente que ocurre. Yo en esos momentos estoy muy tranquila. Por dentro llevo una Bueno, procesión porque claro, tienes que lidiar con muchas cosas. Entonces es una situación curiosa la que vivo en esos momentos porque va a sonar mal, me siento a gusto en esa situación, ¿vale? De vale. tensión crítica, desarrollando mi trabajo. No pierdo de vista que hay personas que están perdiéndolo absolutamente todo en ese momento y es que sé que suena, o sea, suena feo, pero yo disfruto en esos momentos, porque Bueno, desarrollo mi labor, que es el cuidado, en una situación que es muy compleja, que requiere decisiones en cuestión de segundos, y cuando digo de segundos es que son segundos, y la sensación de realización de ayudar al otro se lleva, vamos, al máximo nivel, desde una urgencia básica a una acción humanitaria. O sea, para mí es clave eso, el desarrollar en cuestión de segundos, bueno, instintos de supervivencia y adaptación que desgraciadamente los que vivimos en el primer mundo solemos olvidarlos. Y bueno, tenemos ejemplos varios como el apagón, la mm, pandemia del COVID, que se nos olvidan. O sea, y creo que esos son recordatorios esenciales de que nadie está seguro, nadie puede pensar que va a superar a la vida misma. total. O sea, es como que divides, ¿no? Te divides en dos, por así decirlo, y la parte más Mm. humana o más esa reacción más visceral que tendríamos todos, ¿no? De ver, pues eso, una casa derruida o un país que acaba de sufrir una catástrofe natural, como que la escondes, ¿no? O la mantienes a raya durante un tiempo. Cuando vuelves a casa de ese tipo de eventos, imagínate, han pasado 2 semanas fuera de casa ayudando, eh,
te vuelve ese yo más humano y como que es un torrente de golpe, o cómo gestionas esa parte de dividirte casi en dos? A ver, hay una parte de preparación ante esas situaciones que, ¿Vale? bueno, es como al final hay una parte psicológica en nosotros, no solo son destrezas, conocimientos, sino el que te vas a enfrentar a la situación más cruenta del ser humano, ¿vale? Decimos muchos que tenemos el botón de la empatía en ese momento desconectado y luego toca ¿Vale? volver a reconectarlo, O sea, ¿vale? es como un interruptor on-off, ¿no? Sí, claro. O Vale, sea, en esos momentos es porque, por poner una situación muy trágica que hemos vivido en España, como son los atentados terroristas, lo de Atocha, esas primeras personas que empiezan a decidir quién vive, quién no vive, quién tiene preferencia o no, eso es súper duro. O sea, mm, la gente no sabe lo que es que en un momento dado tú tengas que decidir si una persona puede esperar 2 horas, 2 días o 2 minutos. Y dependiendo de tu criterio, esa persona puede salir de la situación o quizá no, ¿vale? Entonces, ahí la empatía la tenemos que dejar siempre a un lado. Vemos la parte más cruda, analítica, que es algo que te ha ocurrido. Claro, cuando vuelves a casa, las emociones vienen todas a lo bestia, o sea, no es algo dosificado. O sea, es una lluvia, o sea, todo lo que no has podido en un momento dado llorar o gritar, viene. O sea, y en esos momentos es difícil, o sea, yo me encuentro mucho más sensible, irascible por momentos, o sea, a mí hay sonidos que me hacen estar en alerta constantemente, o sea, porque mi cabeza los tiene ya muy interiorizados. Una alarma, una sirena, o sea, son cosas que para mí son modos de activación y puedo estar muy tranquila paseando con amigos, charlando, que mi cabeza tiene una parte siempre ahí compartimentada de modo ya. alerta para ver qué puede ocurrir. Entonces, emocionalmente es algo que pasan los días, las semanas, incluso los meses, y te vienen flashback, te vienen situaciones, tanto las más bonitas como las más duras de gestionar en esos momentos, y no queda más que hablar, desahogarse, estar rodeada de la gente que te quiere para sobrellevar, ¿no?, la emoción de esas situaciones. Hablaremos de estar rodeado de gente que te quiere, porque uno de Vale. tus temas yo creo que es el cuidado, pero antes un poco como la antítesis o bueno, la contraparte, que es el Mm. tema que te ha interesado durante los últimos años, que has hecho el trabajo final de máster sobre ello, que es la violencia. ¿De dónde viene este interés por la violencia? O sea, ¿hay alguna experiencia, algún profesor, alguna situación tuya que dijera, voy a estudiar la violencia o voy a entender este fenómeno tan humano? Pues justamente es la labor que empecé desarrollando en las urgencias de Vale, un hospital. O sea, yo cuando terminé la carrera empecé de lleno ya desde las urgencias y es ver la dinámica de un servicio de urgencias, ¿no? Como trabajador. Ves lo más cruel de la humanidad, también ves lo más bonito en ciertas ocasiones, pero ves las diferentes formas de expresión de la violencia, las que se dan dentro de una casa, en la calle, y una que a mí me inquietó particularmente es la violencia que ejercemos en ocasiones los profesionales de la salud. O sea, vale, con pacientes psiquiátricos, el modo de hablar, el modo de tratar con condescendencia en un momento dado a un paciente. Y luego yo viví una situación bueno, que me llevó al cabreo máximo y fue lo que también hizo que quisiera llegar a entender mucho mejor. eh, Nos avisaron, era un caso de violencia de pareja y nos traían a los 2 al hospital. Y es algo que nos llamó la atención esa noche a los que estábamos trabajando, porque normalmente se separan a víctima y ¿mm? victimario por lo que entraña. Eso ya nos hizo ver que era un caso curioso, por lo menos, el hecho de que la policía viniera con los 2. Claro, nos encontramos con un hombre y una mujer, mediana edad, parejas desde hacía, que yo recuerde, casi 10 años, donde ella tenía la mandíbula rota, entre otras lesiones, pero es que él tenía varias fracturas de costilla. O sea, la paliza Vale, monumental que se joder, habían dado los dos, o sea, no era moco de pavo. Y lo curioso de esa situación, que o sea, es habitual en el sentido de que no nos llama la atención en cuanto a formas de expresión de violencia,
a mí me inquietó saber que de esa situación de urgencia él iba a un calabozo y ella no, Vale. por la famosa ley de violencia de género. Había una serie de diferencias. A mí eso me enervó porque si tú ves a las dos personas, los dos estaban malheridos, los dos se habían dado de paliza y tenían por delante un proceso de recuperación física y emocional sin entrar a decidir quién empezó o por qué. O sea, los dos se habían agredido. Sin embargo, con la ley en la mano, la ley iba a ser mucho más dura con el hombre que con la mujer. A mí eso me cabreó. Yo no dejo de ser una enfermera, pero no me apetecía firmar como enfermera en esos partes de lesiones, en esos informes que hacemos, porque me parecía que es ser parte, ¿no?, de esa situación injusta que se estaba llevando a cabo. Todo eso llevó a que necesito comprender mejor la violencia, necesito entender por qué se abandona a la tercera edad en unas urgencias en verano, porque eso nos ocurre con todo el cariño. La gente que me conoce sabe que yo les llamo abuelos, aunque no sean mis abuelos, pero no por condescendencia, sino por lo que entrañan, ¿no? Tú abandonas al abuelo en vacaciones porque te quieres ir de vacaciones. Niños que viven situaciones de violencia y que tú tienes como profesional de la salud las manos atadas porque choca con lo que dice la justicia. Entonces, de todo ese mare magnum que bebió las urgencias, decido entrar a entender qué es la violencia y cuánto tiene de resolución o de adaptación a esa expresión tan sumamente humana como es agredir a otro o a uno mismo, si hablamos de la violencia contra uno. Te voy a preguntar un poco qué es la violencia, ¿no? O sea, ¿cómo se lo Mm. explicarías en términos simples a alguien que nos escucha, incluso yo, que es un tema que no conozco? ¿Cómo se lo explicarías a un niño pequeño, a alguien que no sabe del tema? Es difícil, o sea, cuanto más he buscado Ujú. concretar la definición, más compleja se me hace porque tiene muchas aristas. Pero si tuviera que reducirla, un poco la definición que tiene la Mundial de la Salud me gusta por lo compleja que es al mismo tiempo. O sea, es un Vale. daño que se hace a un tercero o a uno mismo, ¿vale? Ese daño entraña vulnerar tu integridad física o emocional, ¿vale? Y si tuviera encima que explicárselo a un niño, que es mucho más complejo explicárselo a los niños, Claro. yo pondría el ejemplo de tú estás en el recreo y estás viendo a un niño jugar con la pelota y quieres jugar con él. Tú le preguntas, a lo mejor el niño te dice que no y tú te tienes que aguantar, te vas a frustrar y vas a jugar a otras cosas. O bien puedes entrar a confrontar con ese compañero de recreo. Esa confrontación, ese te empujo, ese te quito la pelota porque no me dejas jugar, son pequeñas muestras que aisladas no tendrían a lo mejor la categoría de violencia, pero si tú empiezas a comunicarte así con el otro, es tu modo de relacionarte, estás dando pie a que la violencia sea una perpetuación en tu forma de ser. Entonces, eso es lo complicado, porque a mí me cuesta muchas veces explicar que tú y yo podemos ser, por ejemplo, pareja, estamos discutiendo, en un momento dado te pego un empujón, te aparto o tú me empujas. Eso, solamente eso, no sería capaz de catalogarlo como violencia. Ahora bien, si tú y yo nos relacionamos desde ahí, si nuestra forma de someter al otro, tú a mí o yo a ti, conlleva eso, la manipulación, el acto físico de agresión, la hostilidad psicológica, etcétera. Entonces sí, ya estamos hablando de violencia. O sea, que sería una forma de relacionarse, ¿no? O sea, lo entiendes tú como un Mm, complejo de implica a dos sí, personas o a mí conmigo mismo, ¿no? Y es exacto. una forma de Eh, relación, es un entre, o sea, es una ¿vale? intersubjetividad, es una interdependencia, o sea, no es algo que se da aislado, se da en relación contigo mismo, que esa es la violencia a lo mejor más compleja de entender, ¿no? Las autolesiones y la Mm. situación letal del suicidio, pero se da en cómo te relacionas con el mundo, se da en cómo te relacionas con cualquier ser vivo también, o sea, no es algo que se circunscriba exclusivamente entre la relación entre seres humanos. Y luego eso a escalas mayores, pues a nivel de comunidades, de tribus, de naciones, de estados, o sea, es en definitiva ese entre que tú y yo establecemos y con qué intenciones, o sea,
lo que yo busco es hacerte daño, busco ser yo mejor que tú a base de a ti reducirte a la mínima expresión. O sea, cuando hay un menoscabo físico o emocional, o sea, cuando se rompe esa barrera para mí que es sagrada de un ser humano, su integridad, ahí tenemos, ¿no? Un caldo de cultivo para un comportamiento violento. Entendiendo, insisto, que luego hay mil matices, está la defensa, ¿no? En un momento dado a ti te agreden, te tienes que defender, o sea, y por eso tiene luego tantas aristas y tenemos luego tantas leyes, un código penal tan complejo en materia de, pues, cuándo se considera que hay un homicidio, hay un asesinato, la intención que hay detrás, etcétera. Eso es lo que le hace tan complejo. Entonces, es un entre, es cómo te relacionas con el otro, cómo te comunicas. Porque en definitiva la violencia es un modo de comunicación, estás expresando algo, pero lo que estás expresando es dañino. Y hablas también de que es una conducta rentable. ¿Qué significa que la violencia es rentable? A ver, es rentable, o sea, esto puede sonar absurdo, ¿no? De decir cómo puede ser rentable. Es que la persona que lo utiliza le es rentable en un momento dado. El grupo terrorista que hace actos terroristas le es rentable. Toda esa muestra de violencia. O sea, al final, ¿qué es lo que se busca con esa acción? Someter al otro. Y el otro puede ser una persona o un grupo. O sea, tiene un grado de rentabilidad. Si no la tuviera, ¿por qué el Estado tiene el monopolio de la violencia? Por ejemplo. ¿No? O sea, Mm, alguna rentabilidad tiene. O sea, tenemos que entender que como algo inherente al ser humano, sí, es algo oscuro, dañino, peligroso, pero también tiene, o sea, una parte, vamos a decir, menos negativa, que es exactamente el hecho de que no es rentable. Te tienes que saber defender en un momento dado. O sea, el hecho de tener cuerpos del Estado en materia de seguridad, defensa, militares, o sea, es porque no sale rentable tener a personas adiestradas en materia de violencia. O sea, por eso digo que tiene ese grado de rentabilidad y solo hay que ver a un niño pequeño cuando se enfada, tiene la pataleta del 15, se pone hostil, agrede, insulta. ¿Le es rentable? Sí, porque ha aprendido a que tiene cierta rentabilidad. En un momento dado, un grito puede funcionarle. O sea, rentabilidad entendido como sales airoso de la situación y sales beneficiado de esa situación. Ahí es donde está la rentabilidad de la violencia. Otra cosa es la vale, repercusión. claro. Y el daño que le haces al otro, ¿no? Que es un Claro. poco también forma parte de tu visión de la violencia. Porque es un problema de salud pública mundial. Primero, para quien no sepa qué es la salud pública, ¿vale? No deja de ser la salud pública o los que se dedican a salud pública entienden que es una respuesta, ¿vale? Organizada, vamos a decir, de una sociedad que está dirigida a promover, a prevenir, a cuidar, ¿vale? La salud de la Mm, comunidad. Cuidar la salud de la comunidad es cuidar también a sus individuos, ¿vale? Hay cuatro pilares esenciales dentro de la salud pública, que son la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, ¿vale? ¿Cómo decirlo? La restauración de la persona enferma o de la comunidad enferma y la rehabilitación, ¿vale? Del nicho donde se da esa comunidad. Si tú coges violencia, el concepto y todo lo que entraña podría entenderse como una enfermedad. O sea, entonces es necesario que comunitariamente, y teniendo en cuenta que la violencia es una relación entre dos o mm, entre dos grupos o entre dos individuos, para mí es una cuestión de salud pública exactamente por eso, porque reducirla a su mínima expresión, que nunca va a desaparecer, o sea, el riesgo cero nunca se va a dar, pero reducirla a su mínima expresión, tener habilidades para rehabilitar en un momento dado a un sujeto, a una comunidad, en materia de haber sufrido algún tipo de violencia, es una responsabilidad de todos. No solamente de la persona que sufre la violencia, ni de quien ha sido el agresor en esa situación, ni de los testigos. Es que es de toda la comunidad, de toda la sociedad. Entonces, para mí, por eso es una cuestión de salud pública y mundial, por lo que entraña de que estamos tan sumamente conectados mundialmente hablando, que al final las decisiones o las acciones en una punta del mundo nos pueden repercutir a nosotros. Entonces, tenemos que tener cierta cohesión humana
a la hora de reducirla a su mínima expresión, restaurar el nicho, la situación, el sujeto agredido y rehabilitar a esa persona o a ese grupo de personas, porque no es cuestión de que estén abocados a no rehabilitarse, al contrario, hay que buscar la rehabilitación tanto de la víctima como del victimario. Total, que tiene consecuencias, ¿no? Y que recaen no solo sobre el individuo que sufre la violencia, sino sobre la sociedad en conjunto. Claro, Como o el sea, mismo ejemplo que ponías antes de, oye, pues habrá que arreglar la mandíbula a este chaval o a esta chica o las claro. costillas, o sea, Y cuando una persona es agredida o una persona agrede, me da igual el rol desde el que se quiera partir, hay una familia que ya está afectada por esa situación, ujú, hay unos amigos, hay una comunidad de vecinos. Al final es, yo conozco a Pepito que ha sido agredido o conozco a fulana que ha estado agrediendo a sus hijos. Entonces, al final es una responsabilidad compartida, entendiendo que hay grados en esa responsabilidad, pero todos somos afectados al final por las muestras de violencia. Todos vivimos actos violentos a lo largo de nuestra vida. Entonces hay que entender esa situación, por eso parto de lo comunitario, ¿no? De lo social, porque es el modo, ¿no? de restaurar. A mí agreden a mi hermana y a mí eso me va a acarrear dudas, ¿no? Enfado, ira, ¿y cómo me voy a enfrentar yo a una situación de, pues, han atracado a mi madre? Pues a lo mejor yo también empiezo a tener miedo y no quiero salir a determinadas horas, por ejemplo, porque como a mi madre la han atracado a las 12 de la noche, entonces al final es una bomba, o sea, es una onda expansiva. No solo afecta a los tres actores principales, víctima, victimario y testigos, es que nos acaba afectando a todos en mayor o menor medida. total, 100%. Y hay una forma de violencia un poco, o yo creo que no se le da la importancia que se le tiene que dar, o que no lo catalogaríamos como violencia de un primer vistazo, que ya la has mencionado, que es Mm, la violencia autoinfligida, ¿no? Que no tiene que ser llegar al suicidio, que aún así es sorprendente el número de suicidios que hay hoy en día, sí. pero que puede ser otras formas de violencia. Y yo quería preguntarte que, bueno, profundices en este Mm, tipo de violencia, ¿no? Y también el papel del desarrollo personal, ¿no? Porque, a ver, aprendizaje infinito se mete en ese campo porque busca muchas veces conocimiento práctico y te metes en esa parte de mejora personal, mm. desarrollo personal. Entonces, claro, esto puede volverse en una forma de violencia hacia uno mismo, estos ideales de superarse, de mejorar. Entonces, me gustaría saber un poco tu visión de esta Sí, violencia y de cómo se relaciona con el mundo del desarrollo personal. vale. Para empezar, la violencia contra uno mismo adquiere múltiples disfraces y, Ujú, pues, a veces cuesta dilucidar si nos estamos haciendo daño o no nos estamos haciendo daño con una acción que llevamos a cabo o una decisión. Eh, la situación más dura o no, dependiendo de cómo se quiera evaluar, pero digamos que la más catastrófica no dejan de ser los suicidios y es una cuestión sumamente compleja. Hay diferencias culturales en torno al suicidio. Lo que está claro es que es una llamada de atención, ¿no? O sea, algo está ocurriendo para que una persona, entre comillas, decida quitarse la vida, ¿no? Ahí podríamos hablar mucho otra vez de la relación, en el entre que tiene esa persona con su familia, comunidad, etcétera. Pero sin tener que llegar al suicidio, hay en ocasiones que se disfraza de desarrollo personal ujú, expresiones de violencia, porque cuando te vuelves rígido contigo mismo, o sea, una cosa es tener disciplina, pero si tu disciplina se vuelve rígida, si empieza a esa disciplina que ya se ha vuelto rígida, empieza a menoscabar tus relaciones sociales, interpersonales, si otras cuestiones esenciales de tu vida se quedan deterioradas, ahí podemos empezar a hablar de una expresión de violencia que viene de un desarrollo personal. Podríamos poner ujú. situaciones en relación por ejemplo, trastornos alimenticios, ¿vale? O personas que se meten en el mundo del fitness y acaban tan sumamente obsesionados, ¿no? con el cuidado, la nutrición, el ejercicio, que empiezan a dejar de darle valor a otras facetas, ¿no? de su persona.
ahí tendríamos un menoscabo físico, tal vez no, psicológico, emocional, sí. Y ahí es donde radica la dificultad, o sea, saber discernir hasta dónde, ¿no? O sea, cuánto estamos dispuestos, ¿no? A pasarlo mal en un momento dado. Que una mujer se suba en unos tacones durante todo el día para trabajar no se ve como algo dañino, ¿no? Es que ella usa tacones, le apetece usarlos o está condicionada a lo mejor, pero tiene una serie de secuelas. Al final estar encaramado todos los días a unos tacones genera un problema en la espalda. Quien se dedica de manera 24/7 al deporte y a la nutrición puede estar, como decía yo, físicamente en buenas condiciones, pero ¿y sus relaciones personales? El resto de facetas que como persona tú puedes desarrollar. Entonces, cuando tu disciplina para crecer como persona pasa a ser rígida y se deterioran otras facetas de tu vida, ahí tenemos una violencia autoinfligida. La has asumido tú sin darte cuenta muchas veces y no eres capaz de ver que estás perdiendo otras. En psiquiatría es curioso porque cuando tú te pones a estudiar, vamos a decir, las diferentes categorías psiquiátricas, los ítems, ¿no? Que te dicen esta persona tiene ¿Mm? esquizofrenia, está, ¿vale? Hay una máxima que se repite en ese puñetero manual que tenemos de psiquiatría, que le tengo cariño y odio al mismo tiempo, y es eh, ese comportamiento, esa conducta menoscaba tu vida, supone un daño a terceros y a ti mismo, dejas de desarrollarte personal, profesional, laboralmente hablando, pues entonces estamos hablando de una conducta patológica, una conducta que tiende a ser violenta contigo mismo. Y eso es en ocasiones sumamente difícil de discernir. Ahí entra la variable que para mí es más importante, que es las personas de las que te rodeas. Que haya alguien a tu alrededor que te diga, oye, está muy bien tus ayunos, pero no seas tan nazi contigo misma, no te castigues por no cumplir. O sea, tú lo sabes, yo hago ayunos diarios de 18 horas más o menos. Si un día no lo hago, ¿me voy a fustigar? Ahí es donde entra la duda, ¿no? O sea, ¿pasa algo si un día no hago 18 horas de ayuno? ¿Mi vida se desmorona? ¿Dejo de ser yo? Entonces, la rigidez de los comportamientos para el desarrollo personal son la puerta de entrada a formas de violencia autoinfligida. Muchas veces es más simbólica que física o emocional, pero son nichos. Y eso no deja de ser una muestra de que somos vulnerables, nacemos con una vulnerabilidad. O sea, a mí el concepto de vulnerabilidad, que no es fragilidad, sino somos un ser vulnerable, estamos predispuestos a que nos atraviese la vida, las personas, nuestras propias decisiones. Eso, o sea, ese germen lo tenemos siempre ahí. Si te vuelves rígido contigo mismo, rechazas que eres vulnerable, tienes riesgos de acabar teniendo comportamientos autolesivos. Los más, los más evidentes, bueno, pues serían los cortes, las heridas, pero hay formas, vamos a decir, simbólicas, más psicológicas, que están muy interiorizadas en el día a día de la sociedad y pueden ser peligrosas. O sea, el tema del cuidado, la nutrición, el deporte, el que te dé el sol tantas horas al día, si puedes pisar, todo eso está muy bien, pero hay que hacerlo con mesura. No puede ser que tu vida se circunscriba a unas cuestiones, vamos a decir, dietéticas de desarrollo profesional, cuando al mismo tiempo estás perdiendo, ¿no? el valor que tú tienes como ser humano en otras facetas. Total, es cuando la disciplina se convierte en una cárcel, ¿no? Y esa cárcel al final te Mm, acaba perjudicando más de lo que te da, ¿no? Que es como, oye, se supone que estos hábitos me iban a ayudar a vivir mejor y lo que estoy al final es preso de un régimen militar de nutrición y de entrenamiento que es sí, insostenible y que yo no me dedico a esto. Pero bueno, ahí claro, la línea es un poco fina sí. y es difícil Y es muy navegar. particular. Y es muy Claro, particular, o sea, donde a lo mejor para mí no hay una rigidez, para otra persona es un castigo consigo mismo. Y ahí entraña parte de esa dificultad de entenderlo.
La cirugía estética, por ejemplo, ¿vale? Que es algo que también menciono en mi trabajo, ¿no? Se puede entender como una necesidad, porque en un momento dado la persona psicológicamente, emocionalmente, pues bueno, tener, vamos a llamarlo así, que a mí me gusta, taras físicas, pues le hace un menoscabo en el resto de sus Mm. facetas. Puedes entender la necesidad en un momento dado de ese arreglo estético, pero cuando tu vida es ir arreglando, 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 al final te estás borrando tú en ese comportamiento. Esa rigidez con la que te miras al espejo te va a suponer un menoscabo. A la larga no te reconoces, no te van a reconocer tus seres queridos. Entonces tenemos particularidades en esa violencia autoinfligida que para mí parte, insisto, de esa rigidez que se tiene con uno mismo. O sea, en el momento que eres un ser rígido contigo mismo, también lo vas a ser con los demás, porque no es que seas con uno sí, con otro no. O sea, es esa rigidez, ese modo de relacionarte lo que va a posibilitar que acabes siendo violento contigo mismo en este caso. Total. Pues sí, es un temazo o sea, a mí me parece el reto en las fronteras, pero bueno, has hablado de Mm, que a la hora de comportarnos de forma violenta influyen pues las personas que nos rodean, los cuidados y hay otra idea que influyen que son los lugares, ¿no? También. mm. Y he descubierto, gracias a tus textos, la idea de no lugar. ¿Qué, o sea, qué es y un poco por qué lo consideras tan importante en un poco la sociedad actual? O sea, si puedes ponernos algún ejemplo Sí, y también cómo influye en la violencia, claro. además es que tengo ganas porque sé que saldrá, no sé cuándo, pero en breve seguramente, un artículo que he escrito Mm, sobre los no lugares. Esto es un concepto antropológico, ¿vale? Que, dicho así, y de forma burda, son esos espacios de transición, ¿vale? Que no tienen, vale, vamos a decir, una firma genuina, no tienen un modo de estar. O sea, antiguamente, las ciudades pequeñas, los pueblos, sobre todo, la plaza era un lugar de encuentro donde pues, van todos los vecinos, está la iglesia, el ayuntamiento, el parque donde juegan los críos, ¿vale? Todo eso son lugares. Tienen una serie de ritos, tienen tradición, tienen historia y conexión, ¿no? Te conectan unos a otros. ¿Qué ocurre? Que vivimos en ciudades que cada vez son más idénticas unas a otras, donde ha ido desapareciendo tradiciones, historia y conexión. Las plazas ya no es el lugar de encuentro de pues, la tercera edad ni los jardines, parques para jugar. Es un modo de transicionar las ciudades. Tú pasas porque vas a trabajar o porque eres un turista y vienes a hacer las fotos de turno. No tienen un valor ya, esos espacios, ¿vale? Entonces, cuando los barrios, las calles, las plazas, se les despoja de ese valor que tienen por lo que han supuesto en su momento, insisto, tradición, historia y conexión, pasa que la gente ya no se preocupa por esos espacios. Se descuidan, o no se posibilita que se creen allí nichos, ¿vale? De relación. Entonces nos encontramos con espacios donde no conoces al que está también en ese momento cruzándose contigo y no te preocupa, no nos preocupa a ninguno. Basta con ir a la Puerta del Sol, por ejemplo, para darse cuenta que la Puerta del Sol tiene poco ya de lugar de encuentro, salvo fechas concretas. La gente pasa por allí, eh, nadie se conoce. Si a alguien le ocurre algo, al resto le cuesta colaborar, ayudar, prestar atención. Entonces, al final, el no lugar es esa calle vacía, sin vida, que puede propiciar muchas cosas. El transporte público es otro ejemplo, los aeropuertos, los centros comerciales. En definitiva, son espacios que se les cataloga como no lugares porque no hay una identidad. Ahí no se crea una identidad ni individual y menos aún social comunitaria. Y la ausencia de identidad, de tradición, de historia y de conexión va a posibilitar en un momento dado que se den expresiones de violencia y que la gente no haga. O sea,
Basta con curiosear, como veo a veces en Instagram, en Reels, que se supone que son experimentos sociales, en un centro comercial, donde nadie ayuda. Eso ocurre y ocurre de forma bastante habitual. No quiero decir que la gente sea inhumana, pero es que la dinámica del lugar propicia el no preocuparse por el otro. En una charla hace tiempo conté una situación que me impactó muchísimo y la viví en primera persona. Yo salía del metro aquí en Madrid y justo iba a subir las escaleras de salida y me encuentro a un pequeñajo de escasos 3 añitos solo. Había gente bajando y subiendo, ¿eh? Oye, que ninguno se paró, a nadie le llamó la atención de un niño solo. Claro, yo me encuentro al crío y lo primero que hice fue de, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Su madre estaba arriba, bueno, ella había decidido ese modo de aprendizaje con el niño porque no obedecía, dejarle solo, pero nadie se paró. ¿A nadie le sorprendió ver a un niño solo en unas escaleras de metro? ¿Eso quiere decir que son malas personas? No, que no hay conciencia y que todo el mundo pasa corriendo en el transporte público. No hay modales, o sea, hay mil cosas que los no lugares llevan a deshumanizarnos, en definitiva. ¿Eso quiere decir que estamos condenados? No, los no lugares se pueden convertir en lugares. Se puede volver a llenar las plazas de naturaleza, de bancos, que los bancos en las ciudades han ido desapareciendo. Se puede hacer por no copiar todos los patrones, vamos a decir, de ocio que te ves en todas las ciudades. Todas las ciudades tienen las mismas tiendas. Los aeropuertos funcionan de la misma dinámica. El recorrido que tú haces en el aeropuerto es similar al que puedes hacer en una gasolinera si entras en la tienda a comprar. O sea, todo es un circuito de transiciones donde no paras a mirar, donde no tiene un valor ni simbólico, ni identitario, ni histórico, y genera indiferencia. Por eso a mí los no lugares me llaman mucho la atención y estamos rodeados. O sea, salvo los que vivan en pueblos que todavía son afortunados y tienen ese punto de encuentro, pero en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Mallorca, o sea, es muy evidente cómo se mueve la gente mirando al suelo, si van solos, vamos con cascos, aislados del ruido, y no hay una conexión, no miramos al otro, porque el otro es un desconocido, es un extranjero, es alguien que no sabemos quién es y que nosotros también buscamos en cierto modo ese anonimato en ese proceso, pero ese anonimato también tiene sus consecuencias. Y los no lugares como concepto antropológico me parecía interesante por ver cómo se han ido, ¿no? Extrapolando y lo tenemos absolutamente naturalizado, normalizado a día de hoy y pues eso, eh, coger el metro, el autobús es un buen ejemplo de no lugar, de cómo nos movemos por las ciudades. Total, es que al final este tipo de lugares como que nos separan, ¿no? Porque Mm, nos empujan hacia adentro, porque es como, mira, esto es un trámite. Y se me han venido 2 referencias mientras mm, hablabas. La primera es un artículo de Substack de una newsletter que a mí me gusta mucho, está en inglés, ujú, que se titula Viscerality, Some Notes on Pleasure. O sea, como vale, visceralidad, algunas notas sobre el placer, que vale, este tío se llama Simon Sarris vale. y se llama la newsletter, el mapa The Map is Mostly Water, o sea, mola mucho también el nombre. Y le compartí este artículo a Carol porque estamos a punto de comprarnos una Mm, casa y él hablaba un poco como esas pequeñas modificaciones que incluyes en tu vida, en tu casa, pues por ejemplo, mm, en vez de comprar muebles de IKEA, comprar una mesa que te guste más, que tenga ciertos adornos, que tenga tu toque, ¿no? Que yo aquí tengo como dos ideas contrarias, porque por un lado me seduce mucho el minimalismo, o sea, mi habitación, mm, quien la vea, es muy blanca, lo único que tengo es libros al lado, la cama, bueno, dos estanterías. Pero por otro lado digo, cómo mola que los lugares que habitas y que pasas mucho tiempo tengan cositas tuyas que le den esos toques a la vida, que digas, joder, estoy creando un hogar propio, voy a la exacto, cocina y veo la taza del Rincón de Aquiles que me trae muy buenos recuerdos, veo la taza de otro proyecto, a esta cuchara que es diferente y que la utilizo para lo que sea, las tacitas que mi madre solo saca en Navidad cuando viene la familia, ¿no? claro.
que le regaló, pues no sé si la abuela o hace muchos años, Ujú. y que tienen como ese objeto que le rodea un rito. Entonces este artículo iba como esas pequeñas incorporaciones. También ponía el ejemplo de, pues en vez de comprar el típico café, pues gástate 1 euro más y disfruta de ese café, que no es un objeto, Exacto. pero también tiene que ver con lo que consumimos y con cómo nos relacionamos con lo que compramos, ¿no? Claro, Y es me ha que y me ha fíjate recordado lo de no lugar, ¿no? claro, es que fíjate que si todos vamos al Starbucks, que es la cadena de cafés por excelencia a nivel mundial, porque la tienes en todos sitios, ¿qué Ujú, valor tiene el café? O sea, ¿qué valor tiene todo el proceso? O sea, si todos, digamos, si expulsamos lo distinto, que me gusta este concepto de Byung-Chul Han, de la expulsión de lo distinto, si ujú. expulsamos el matiz, la diferencia, lo particular, ¿qué nos va a hacer diferentes? ¿Qué va a hacer que nos sintamos únicos en un momento dado y que queramos, ¿no? Dejar nuestra huella, nuestra impronta? Si todo es igual, si todo es sumamente pulido, todas las tiendas de ropa se mueven en la misma dinámica, las de los muebles, etcétera, em, ¿qué cómo vas a arraigarte? O sea, es que al final el concepto de no lugar, y tú estabas hablando de habitar, de dar hogar, lo que se quería señalar desde la antropología con esto es que en los no lugares es difícil sentir arraigo. Y necesitamos el Mm. arraigo, echar raíces. O sea, por mucho que nos guste la idea de lo mundial, de que nos podemos mover por todo el planeta, tú al final necesitas echar raíces, necesitas tener tu familia, tus amigos, un trabajo, tu hogar, tu barrio. O sea, para mí es muy importante bajar a la calle y conocer a la farmacéutica, al frutero, a la gente que habita conmigo esta calle, porque al final ahí va a estar la posibilidad, ¿no? De crecer como individuo. Es una paradoja, pero nosotros somos sujetos individuales porque vivimos socialmente y la sociedad debe permitir el desarrollo del individuo, ¿no? Entonces, esa paradoja de lo social, lo individual, siempre está conectada. Volvemos otra vez a un entre el individuo y lo comunitario, lo social. Si tú no sientes un cariño, un arraigo por una calle, por una plaza, por un parque, por una tienda, al final generas indiferencia. Está claro que a mí también me gusta lo minimalista, pero se puede combinar lo minimalista con, bueno, oye, vamos a salirnos un poco de ciertas marcas, que es verdad que en un momento dado ciertas marcas de muebles, como puede ser IKEA, son sumamente resolutivas, te hacen un apaño y funcionan, pero luego busca tener tu sello, ¿no? Tu firma en las cosas, en la cama, en las tazas, en cómo recibes a la gente en tu casa, en el barrio donde estás, implicarse. O sea, es que si no nos implicamos, es muy difícil sentir arraigo, y si no nos implicamos, las posibilidades de que crezcan nichos de violencia van a ser exponenciales. O sea, esa es la complejidad de todo esto. Todo está relacionado. Cuanto más nos cuidamos a nosotros mismos y a los demás, menos posibilidades hay de violencia. A mí no me gusta pensar que lo contrario de la violencia es la paz, que es algo muy extendido. Para mí no. Lo contrario de la violencia es el cuidado. En ausencia de cuidado vamos a tener expresiones de violencia. Puede darse que no haya paz, pero si hay un cuidado, la violencia tiene dificultades para expresarse. Y aparte de cuidarnos a nosotros, cuidar el entorno donde estamos. Por eso los no lugares son para mí inquietantes por la indiferencia que nos crean. Pero también he visto proyectos, cuando salga el artículo los menciono, proyectos maravillosos de, vamos a decir, reconvertir, transformar un no lugar en un lugar. Y a veces es sumamente sencillo, o sea, basta tener un parque, un huerto colectivo, establecer una biblioteca. O sea, hay 1000 pequeñas acciones que hacen que el lugar vuelva a ser un lugar de identidad, de tradición, de historia y de conexión con el ser humano. Total, o sea, yo me gusta la idea de darle tu toque a los sitios en los que, bueno,
tu casa, pero también, pues, cómo vistes, o sea, también elegir qué es Yo lo que te importa, ¿no? O sea, no darle tu toque a todo y aspirar a la super originalidad, lo que decías, ¿no? De, no, oye, pues IKEA te puede salvar la vida en muchas cosas, eh, pero a lo mejor a tu espacio de trabajo, pues, le quieres dar un toque, le quieres pues, esto es una tontería, ¿no? Pero yo tengo el ordenador ahora está apoyado en un no me sale el nombre, pero bueno, de sí, One el Piece, que es tapete, un manga que a mí eso es, claro. un tapete, que es a mí una serie que me gusta, pues mira, ese tipo de cositas que hacen como el espacio de trabajo, tu casa, tu habitación más tuya, ¿no? Y voy a dejar otra referencia, porque podríamos estar hablando de los no lugares, y Mm, creo que la comentamos en uno de nuestros paseos, que es un vídeo que se hizo viral de por qué el mundo parece ahora tan feo, bueno, y hablaba un poco de esa dicotomía entre, pues que antes en la época victoriana, ¿no? El rococó, el mm, barroco, que se hacían cosas muy bonitas, que iban más allá de la utilidad inmediata y que eso ha perdurado y en eso encontramos belleza. Y ahora un poco las construcciones y los lugares que parecen como muy asépticos, muy blanco, muy eficiente, muy esta es la función de este lugar y punto, y no vemos esa parte y nada. O sea, creo que está relacionado, pero quiero pasar y te voy a ujú, conectar con un tema que me dijiste que querías hablar, que es el de los sí, hospitales. Y yo me vale. pregunto si no se están convirtiendo, si no son ya no lugares. Mm, Y leía también un artículo, lo voy a dejar en referencias, de un Substack muy interesante que se llama Código Ictus, ujú, que hablaba un poco de su experiencia, ¿no? De cómo años en lo que es el sistema sanitario pues le han hecho ver que al final, bueno, él decía, no sé cómo lo verás tú, ¿no? Pero yo sí, tengo aquí una frase apuntada que dice: "Puedo decirlo sin matices, la sanidad española, pública o privada, funciona sobre una mentira compartida". mm, No sé cómo ves tú, si quieres vamos a empezar por el hospital, si lo consideras un no lugar, y sí, luego un poco tu visión de la vale. sanidad. En los hospitales es otro ejemplo de no lugar. Hasta Ujú, me aventuraría que las escuelas hoy en día, o sea, aunque no lo tengo muy analizado, pero los hospitales sí, es un no lugar absolutamente para todos. O sea, para todos, ¿vale? trabajadores, pacientes, familiares, para todos. O sea, quien haya vivido el hospital profesionalmente, o sea, ve la alienación que tenemos, o sea, todo blanco, pulido, en las urgencias no tenemos ventana, entonces nunca sabes si es de día o de noche. Y para quienes trabajábamos los turnos de noche, te puedo asegurar que te desubicas por completo. Ya. Es frío, o sea, al final es una frialdad la que tiene el hospital, que yo salí del ámbito hospitalario, entre otras cosas, por eso, o sea, por la sensación de frialdad emocional a la hora de desarrollar mi trabajo, el cómo se trata a los pacientes, el hecho de que todos sean números, o sea, paciente de la habitación tal, condolencia, o sea, llega a un punto de desconexión que se ha interiorizado, está muy normalizado y no se ve lo dañino de esa arquitectura que tienen los hospitales. Yo entiendo que en su momento, cuando se levantaron este tipo de hospitales, atendía pues, a unas cuestiones asépticas, facilitar el trabajo, porque claro, tú al final como trabajador te estás moviendo de una habitación a otra, Mm, pero es la cosa más desnuda que te puedes encontrar, tanto para el paciente como sus familiares, como para nosotros. Es como sacar hasta las plantas, o sea, parece que no se puede tener una planta, eh, viva, un ser vivo, un color verde, es que es algo diferente. Entonces, ¿qué ocurre en los hospitales? Que incluso para el paciente crónico es un no lugar, porque podríamos pensar, bueno, es que el paciente que está todo el día allí o que asiduamente va allí, se familiariza con el sitio, con los trabajadores, sí, pero hay una despersonalización. Tú entras en el hospital y dejas de ser Sergio o Cuca, o sea, pasas a ser paciente, familiar o trabajador. Lo he dicho así desde el principio por eso. O sea, hay una despersonalización absoluta en los hospitales. ¿Eso en qué se traduce? En el modo de trabajar. Hay cierta indiferencia que no es necesaria en un hospital, otra cosa es la acción humanitaria o las urgencias, ¿vale? Pero deshumanizamos a los pacientes y a los familiares. La gente ve normal que tú estés en un box de urgencias y apenas te separe una cortinilla del box de al lado
y que se escuche todo, desde la conversación que tú estás teniendo como paciente con tus familiares hasta si se te escapa un pedo. O sea, no hay ningún tipo de intimidad. No hablemos ya de en planta las habitaciones compartidas. O sea, que no se pueden tener todas las habitaciones que nos gustarían para que cada paciente tenga su propia habitación porque la población ha crecido de un modo alucinante. Vale, pero se pueden buscar medidas arquitectónicas que generen, ¿no?, la sensación de intimidad, de respeto, de que dé calor. O sea, no hay algo más frío en este mundo que estar en un hospital. O son blancos o tienen ese color azulón tipo cielo o el verde quirúrgico que, que al final esa uniformidad te anula. A nadie le sorprende de quienes nos dedicamos a esto que una persona de la tercera edad ya asumimos que se va a desorientar y puede desarrollar un deterioro cognitivo por estar ingresado en un hospital. Y está todo eso normalizado dentro del sistema sanitario. ¿Pero por qué? ¿Por qué se tiene que desorientar una persona de la tercera edad por pasarse 3 días en un hospital? ¿Por qué tenemos que asumir que va a tener un deterioro cognitivo cuando salga del hospital? O sea, son una serie de asunciones que, como dice Filipides, el que firma el texto de Código Ictus, somos todos absolutamente responsables, tanto en la pública como en la privada. O sea, yo con su texto, y ya por conectar con su texto, eh, él es médico, ha trabajado en lo público y en lo privado y es que comparto su sentir porque no hay tantas diferencias entre la sanidad pública y privada, aunque la gente se piense que sí. Yo he trabajado en hospitales públicos, privados y eso maravilloso que es mixto, que atiende esa seguridad social, pero la gestión es privada, ¿vale? Em, Funcionan exactamente todos igual. Van a una cuestión de rentabilidad y de números. Los pacientes ya no son pacientes, son clientes. Y eso en la pública, porque en la privada dices, bueno, se puede dar por hecho que son clientes más que pacientes, pero es que en la pública también. O sea, el modo en el que se nos habla a los trabajadores en función de cómo tenemos que relacionarnos con los pacientes ya está deshumanizando el sistema, ¿no? No se les llama pacientes, usuarios, no, son pacientes. O sea, todo eso que, ojo, no es cuestión de 2 días, que son años, décadas de labrarlo paulatinamente, ha ido deteriorando la calidad asistencial. Ha llevado a una medicina a la defensiva. O sea, y cualquiera que me escuche y viva los periplos del sistema sanitario, no le extrañará que los médicos están a la defensiva. Y si no están a la defensiva, son sumamente paternalistas. Cuando digo médicos, meto médicos, enfermeros, ¿vale? Que yo lo englobo todo ahí. O sea, o estamos a la defensiva o somos muy paternalistas con el paciente y sus familiares. Cuando para mí la máxima de la salud, de la sanidad, del dedicarme a esto es que tú recuperes, ¿no?, tu autonomía como paciente o tu autonomía como familiar si vienes acompañando a una persona. Entonces, esto es una responsabilidad compartida a diferentes niveles, es el modo de usar los servicios sanitarios, eh, es el no hacerse responsable cuando toca ser responsable de tu salud, porque eso también pasa, bueno, hay leyes, hay decretos, hay sistemas, hay gente profesional que sabe cómo tiene que desarrollarse el sistema y no cuestionarlo como paciente. Y eso, para que se entienda un ejemplo claro, con pandemia fue bastante duro ver cómo se nos cuestionaba el hecho de decidir a quién intubábamos y a quién no. Eso fue una constante de cómo operativizar, ¿no?, los recursos que tenemos en esos momentos. Y la gente no entendía en un momento dado que una persona de 70, 75 años no sea candidato a pasar a cuidados intensivos y a estar intubado. Eso no era solo en pandemia, es que eso viene de una serie de protocolos que llevan siendo así décadas, que tienen su justificación, que someter a una persona de 70, 75 años a unos cuidados intensivos, con lo que supone esa zona del hospital, a una intubación, con lo que al cuerpo ya le cuesta recuperarse,
pues hay que poner, ¿no?, una balanza y aunque esto suene duro, tienes que sopesar la capacidad de recuperación de la persona, porque nos guste o no nos guste, aparte de el amor, la vocación que podamos tener como sanitarios por cuidar, ayudar a la persona, esto va de recursos. Yo tengo 2 manos, con 2 manos tengo que atender a tantas personas. Hay que evaluar los recursos que tenemos. Cuando trabajas en la privada, te puedo asegurar que valoras cada gasa que utilizas. Pero es curioso que Claro. en la sanidad pública no. Parece que regalamos las gasas. Y digo gasas porque es lo más habitual. Gasas y guantes. Yo trabajo en un hospital privado donde después de atender a la persona en urgencias, los enfermeros somos los que hacemos la facturación y teníamos que ir indicando, pues he gastado 4 guantes, he utilizado esparadrapo, he abierto 2 paquetes de gasas, 5 jeringas, he utilizado... Todo lo teníamos que ir marcando para hacer la facturación luego. Entonces, ahí te das cuenta del valor que tiene una puñetera gasa. Y luego te vas a lo público y que levante la mano quien no se haya llevado, digo, de los sanitarios, un paquete de gasas, unas jeringas o medicación en un momento dado. No se valora, no se valora. Esa falsa idea que tenemos de que la sanidad es gratuita, la tenemos muy bien grabada y no es gratuita. Tiene un coste, tiene un esfuerzo, tiene una dedicación, tiene unos impuestos, tiene su propio valor. ¿Qué le diferencia a la pública de la privada? La gestión. No hay mayor diferencia. Filipides en su texto lo explica, es que no hay mayor diferencia. Al final es números, beneficios y gasto mínimo. Punto pelota. En lo público lo gestiona el Estado, en lo privado la empresa que lleva ese hospital en un momento dado. Pero tienen el mismo mecanismo, o sea, exactamente el mismo. Y ahí somos responsables también nosotros como pacientes. Cuándo acudimos al médico y cuándo no. Si entendemos el que vamos a tener que esperar a lo mejor en un momento dado. Yo no estoy de acuerdo con que tengan que estar pasando 7 días para que te vea tu médico de cabecera. Eso es una aberración, no tiene sentido que eso ocurra. Pero también hay que entender que no todo es materia de urgencia, por ejemplo. Eso cuesta mucho en urgencias explicarlo. Los enfermeros somos los que triamos. Tú llegas a urgencias y te va a ver un enfermero. El enfermero es el que tiene que decidir si puedes esperar 2 minutos, 2 horas, todo el día, dependiendo de la patología. Ahí nos falta hacer un poquito de educación, ¿vale? Sanitaria, por así decirlo. Y sobre todo entender que no todo es urgente y que no todo necesita una recomendación médica. Hay algo que hemos ido perdiendo y lo conecto con cosas que ya hemos ido hablando, que es la sabiduría popular. Siempre ha habido abuelas, padres, tíos, hermanas, que te sale un sarpullido, te dicen, ah, no te preocupes, ya verás cómo te desaparece, y te tranquilizaban en ese momento. O la abuela de turno que tú con tu niño te dice, esto sí que es para preocuparse, vamos a ir al médico. Pero nos falta ya eso también. La salud es tuya, no es de los sanitarios. O sea, yo soy un instrumento que te va a ayudar a que tú recuperes la autonomía o a potenciarla si está limitada. Pero la salud es tuya, eres tú. Y eso se nos ha ido olvidando. La historia clínica, que esto es muy curioso, la historia clínica es tuya como paciente. Y hemos aceptado que nuestra historia clínica la tengan los hospitales. Y que para que te la den, el trámite no es ninguna tontería. Esos informes son tuyos. Es tu vida, es tu intimidad. Y aceptamos que la tenga un hospital, con lo que eso entraña, que la tiene un hospital, pero el otro no la puede tener. Que si a ti te vas de comunidad autónoma estás en Madrid y te vas a Sevilla, te ocurre algo, en Sevilla no pueden acceder a tu historia clínica, cuando la historia clínica tendría que ir contigo. Hoy estamos sumamente digitalizados, llevamos todo en el móvil, pero no podemos llevar nuestra historia clínica. Tenemos que andar siempre haciendo solicitudes. Todo esto es el sistema sanitario y de esto somos todos responsables, colaboradores, en mayor o menor medida, como dice Filipides en su texto.
Y no es que la situación sea de, oh, no se puede hacer nada, estamos abocados al fracaso. No, se pueden hacer cambios. Cuando tengo la oportunidad siempre lo digo al paciente de turno, quéjate, pon la reclamación, no des por hecho que te tienen que tratar así. O sea, se pueden hacer pequeños actos que cambian la situación. Cuestionar. Se nos tiene que cuestionar. Una cosa es que nosotros tengamos los conocimientos, que estemos actualizados, en el mejor de los casos, pero se nos tiene que cuestionar. No vale que porque te diga el médico de turno o la enfermera, hay que hacerte esto. ¿Por qué? Explícamelo. ¿Me va a cambiar la vida el resultado? ¿Va a servir de algo? Todas esas preguntas, o sea, deberíamos hacérnoslas cada vez que somos paciente o familiar. Porque yo también sé que cuando eres paciente tienes una vulnerabilidad añadida y cuesta a veces, ¿no?, enfrentarse a esa bata blanca que tienes delante. Entonces, al final, esto es corresponsabilidades. Volvemos a traer de lo mismo. Es un entre, es una relación. Y dependiendo de cómo tú quieras la relación, la vas a tener o no. Yo he tenido altibajos profesionales y como paciente. Hay personal del ámbito hospitalario que no quiero ver ni en pintura por cómo me han tratado. ¿He hecho por cambiar las cosas? Sí, pongo la reclamación, pongo la queja. Aunque nos pensemos que las quejas no valen, tienen mucho valor. En el ámbito hospitalario, por lo menos, tienen mucho valor. Que tú vayas a atención al paciente y digas que has tenido esta consulta donde el médico de turno, la enfermera de turno, te ha tratado así y lo relates, eso es importante, porque es la única forma de que los que están arriba en la jerárquicamente hablando hagan cambios. Si empieza a haber reclamaciones, sencillamente por el trato, ya no digo mala praxis, negligencia o listas de espera interminables, que eso es otra cuestión, pero si tú cuando vas a una consulta te trata mal el médico, te trata con condescendencia, te niega el dolor, que eso es bastante habitual, negar que tú tengas dolor o que no es para tanto el dolor que estás sufriendo, deja una reclamación. A lo mejor ese día tenía el médico de turno el día torcido y ha contestado mal. A lo mejor es su dinámica. Y ahí entramos otra vez en dinámicas violentas. Y a lo mejor el jefe de la unidad o el gerente de turno no sabe que tiene un profesional sanitario que degrada de manera constante a sus pacientes. Si hubiera reclamaciones, lo sabrían. Y luego los propios compañeros, hay muchísimo corporativismo. En España hay muchísimo corporativismo, en otros países no tanto. Y luego dependiendo. Pero en España tiende a haber corporativismo. Tocan a una enfermera y nadie puede decir nada en contra de la enfermera. ¿Por qué? Tú lo sabes que aparte de yo trabajar en las urgencias, hago periciales de enfermería. Hago evaluaciones para dirimir si esa enfermera lo que ha hecho es mala praxis, es negligencia o es un error humano. Es necesario hacer también ese trabajo. Pero a mí se me ha señalado dentro vamos, de mi nicho profesional, porque soy la que señala la mala praxis de compañeras. Pues claro, porque la mala praxis, la negligencia, el error humano llevan a situaciones fatales a las personas, a vivir con discapacidades, a perder a un ser querido. Tenemos que señalar esas cosas, porque si se señalan, se pueden rehabilitar. Y si se rehabilitan, se reduce de nuevo el riesgo a un daño. Por eso, la violencia es una cuestión de salud pública, porque nos compete a todos. Y el sistema sanitario nos compete a todos. Está muy bien quejarnos desde pandemia, pero ha habido manifestaciones, no soy nada partidaria de ellas, pero las manifestaciones, la marea blanca, que llevamos con ellas años, por no decir toda la vida, porque el sistema sanitario se ha ido degradando. Y aun habiendo quejas, no se cambia, porque tampoco hay una acción civil al respecto. No hay una sociedad. O sea, yo después de pandemia pensaba que iba a haber un salir a la calle de la gente y la gente está normalizando que tarden 7 días en verte en el centro de salud, que tarden tantos meses la lista de espera para verte un especialista, se ha ido normalizando. Nos escandaliza cuando sale la noticia.
la noticia de una chica muerta por una apendicitis que ha acudido 3 veces a urgencia. Pero detrás de eso hay muchos actos cotidianos normalizados que llevan a eso. Entonces, el sistema sanitario que tenemos no es el peor, pero sin duda no es el mejor. Creo que hay modelos sanitarios que podrían implementarse, pero es sumamente complejo porque en cuanto a la gente le dices sacar a lo público de la gestión, les da miedo. Pero hay modelos de atención pública donde la gestión es privada. No digo que la gestión privada sea mejor, pero he vivido en un hospital donde se hace la gestión mixta, es decir, atiendes seguridad social, pero la gestión la lleva una entidad privada y se trabaja de otro modo y se atiende de otro modo. Y aquí en Madrid, a poco que la gente sepa el mundo hospitalario, se imagina qué hospital estoy haciendo referencia, porque ha sido mi hospital donde he estudiado y me he desarrollado profesionalmente. Y es un hospital en el que yo como profesional estaba a gusto y donde los pacientes tienen los, digamos, no los mejores, pero se acerca a ratios de atención y asistencia bastante óptimos. E incluso siendo de lo mejor, tiene sus taras, pero es algo que no puedes plantear. Yo en el momento que digo que no quiero que el Estado, el sistema público, gestione la sanidad, pues te puedes imaginar la de cosas que me pueden decir al respecto. Pero es porque no se sabe gestionar. No pensemos que lo público sabe gestionar mejor que lo privado. Insisto, hay más modelos sanitarios. A mí lo que me gusta también del artículo y un poco, a ver, has pintado una situación un poco negra, ahora es matizada al final, es que cierra con un mensaje de esperanza, ¿no? De Sí. esos pequeños gestos que hace la enfermera, que se para a cuidar, aunque el incentivo económico sea despachar rápido al cliente, que no paciente. Entonces, ese tipo de gestos yo creo que son los que también hablaba con Sergio Parra de política, ¿no? Pues una Mm, pequeña conversación, pues al final estamos en un sistema partidista con ciertos incentivos, pues la sanidad también está presa de los incentivos de su sistema. Pero esos sí, pequeños gestos totalmente. yo creo que es un poco lo que mueve o lo que posibilitará el día de mañana cambiar el sistema. Así que vamos a ir un poco a la parte, a esos pequeños gestos que importan. Eh, Mm, He titulado para mí mismo el segundo bloque mm, como amistad, cuidado y efecto aldea. Ahora entramos en vale. las tres ideas. Vamos a empezar por la amistad. Mm, Me dejaste en uno de nuestros clases este libro, Elogio de la amistad, ¿no? Que es un poco una historia a través de los clásicos, exacto, empezando por Homero y le sigue también la Biblia, exacto. sobre la amistad, ¿no? Lo que han pensado los antiguos sobre la amistad. La pregunta es clara, ¿no? ¿Qué has aprendido de hacer tú este viaje de diferentes Literario. ideas sobre la amistad? Pues me ha quedado claro que no tenemos una definición de amistad. Que ¿Vale? es sumamente complejo definir la amistad. O sea, después de haberme leído ese libro, que me pareció maravilloso porque son los textos sin análisis, o sea, te enfrentas tú a esos textos Sí. clásicos. Sí que hay como un pequeño hilo conductor entre todos, los clásicos y contemporáneos que hace alusión, ¿vale? Hay una frase que utilizo que es innecesaria necesidad. Y ahí es la paradoja de la amistad. Innecesaria, ¿por qué? Porque no necesita, vamos a decirlo, de la rutina y de la frecuencia que, por ejemplo, necesita el amor de pareja, ¿no? O sea, una pareja necesitas cuidar la relación día a día, sembrar, cultivar, etcétera. O sea, la amistad no. O sea, nos encontramos con amistades que no necesitan ese cultivo constante diario y, sin embargo, es un pilar esencial de tu vida. O sea, por eso es innecesaria necesidad. Es un poco lo que desde Homero, la Biblia, Montaigne, o sea, todos los que aborda el libro, se llega a vislumbrar que para todos, en definitiva, es eso. No necesita la dinámica de una pareja, o sea, esa dedicación constante, pero es necesaria, es un pilar esencial de tu vida. Es un espejo, en definitiva, que te puede servir para crecer. O sea, porque tu amigo no te va a rendir pleitesía, no debería. O sea,
tu amigo te va a enfrentar, te va a confrontar, te va a apoyar, te va a impulsar. Tú como amigo también lo vas a hacer. Entonces, un modo de relacionarse fuera de la familia que es esencial. Hay amistades que nacen desde la tierna infancia y hay otras que en la época adulta. Ahí es donde entran en la dificultad de definir qué es la amistad, ¿no? Para mí es, poéticamente hablando, una innecesaria necesidad. Ese sería el concepto. Me gusta de ese libro en concreto que todos al final vuelven a Aristóteles, es maravilloso, con sus tres ¿vale? pilares esenciales. Y creo que sí, o sea, que hay una amistad por placer, una amistad útil y una amistad, vamos a llamarla virtuosa, que es, digamos, como hace las distinciones Aristóteles, y al final casi todos vuelven al origen de esos conceptos, ¿no? Está la amistad placentera, que podríamos decir que es la más, el prototipo, ¿no? De los adolescentes, ¿no? Amigos por Ah, gustos, por el mismo ocio, por el mismo modo de divertirnos, que por eso no extraña que cuando pasas a ser un joven adulto, pues hay amistades de la adolescencia que desaparecen sin más y no pasa absolutamente nada, y es porque cambia, ¿no? Tu vida, tu punto, tu objetivo final, etcétera. Y entonces, bueno, es una amistad en términos placenteros. Se comparte un ocio, una actividad y que hay una intimidad, hay un compromiso, pero se circunscribe al placer. Luego están las amistades útiles, que hay pues bueno, un win-win en definitiva. O sea, tú me ayudas con esto, yo te ¿vale? ayudo con esto. Tú Y me cuando recomiendas en Substack, yo te recomiendo esas cosas, ¿no? eh, esa, 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 esa. Y que ¿Vale? cuando uno de los dos rompe, pues ya no hay amistad. O sea, y es curioso cómo en ¿Vale? esos textos se hace mucha alusión, ¿no? Me gusta el dilema, ¿no? De dos bandidos pueden ser amigos. Sí, claro, porque son útiles el uno para el otro, pero en el momento que uno deje de ser bandido, pues ya no va a ser útil. Luego ya no va a haber esa Claro. amistad. Y luego está la que creo que es interesante, la que hay que forjar, que es la virtuosa, ¿no? En la que tú como persona te desarrollas autónomamente, la otra persona también se desarrolla y hay un querer caminar juntos, ¿no? O sea, ver cómo el otro se va desarrollando. Lo que decía, impulsar en un momento dado, cuestionar, replicar, validar a la otra persona en esa relación de amistad que se tiene. Y es virtuosa porque no dejas de ver al otro como un sujeto independiente y buscas que salga lo mejor de uno mismo, tanto de esa persona como de ti. Entonces, al final, en ese elogio a la amistad, todos de un modo u otro acaban viendo eso, ¿no? Digamos, hay como tres pilares esenciales para relacionarse en términos de amistad y que, digamos, lo más bello, noble y haciendo honor a la verdad sería, pues, alcanzar, ¿no?, el virtuosismo en la amistad, que no es nada fácil, porque volvemos otra vez a lo mismo, particularidades de cada uno, el modo de relacionarse, puedes tener un amigo con el que te hablas todos los días, 24 horas al día, y otro con el que apenas te ves, pero sabes que está ahí. O sea, al final es Sí. aprender a cuidar desde la diferencia. O sea, no podemos meter a todos los amigos en la misma caja y tratarles a todos exactamente del mismo modo. Hay que entender esa esencia que te hace ser diferente. Hay amigos que necesitan el cuidado de un modo constante. Hay amigos que son para salir a tomar unas cañas. Hay que podrían ser, como a veces se les llama, como conocidos. Hay gente con la que te ves un día y es como si hubieran pasado apenas 2 días cuando lleváis años sin veros. Es esa complejidad que tiene en la amistad. Y luego algo que es curioso, que en el texto que hice sobre la amistad, no tenemos una palabra para hablar de cuando una amistad se rompe. Ya lo decías, es verdad. Es sumamente complejo. O sea, la gente entiende la ruptura de pareja, pero no se habla de cuando tú rompes una relación de amistad. O sea, no hay palabra, no hay modo de comunicarlo. Eso es duro, o sea, y quién más, quién menos ha vivido eso. Amigos que
se deteriora la amistad, a veces por descuido y a veces sencillamente porque las vidas, bueno, van por sendas diferentes y llega un momento dado que se enfría la relación, pero son cosas que duelen, o sea, duele perder a una amistad en vida por una discrepancia y no poder hablarlo. ¿Cómo se lo explicas al resto de personas, no? Entonces, eso también le da un halo, ¿no? No sé cómo decirlo, mágico, místico, a la amistad, que es el no poder nombrar cuando se rompen las amistades. Y cuesta por eso definirlo. Yo creo que en el artículo no defino en ningún momento la amistad exactamente por eso, o sea, No. porque no hay una definición universal. Es curioso que es una inquietud universal. A la vista está todos los clásicos y contemporáneos que abordan la cuestión de la amistad. Es algo que nos inquieta, porque en definitiva es algo esencial para nosotros desarrollarnos. O sea, yo creo que tampoco hay una palabra, o sea, si me tengo que tirar aquí un triple, ¿no? Mm, Por desvariar un poco, por lo que decías tú de que es una categoría y un tipo de relación tan amplio. Por ejemplo, la pareja al final, si tú estás, mm, o sea, no sé cuánto, con qué frecuencia se comunicará, y habrá también una gran variedad de mm. parejas, pero si estás un mes sin hablar con tu pareja, pues hombre, algo raro pasa ahí, algo Claro, raro, ¿no? Pero claro, con un amigo, lo que tú decías, ¿no? Hay amigos que a lo mejor estás un mes sin hablarlos, o años, quedas con ellos y esa amistad ha seguido en el tiempo. Entonces, claro, mm, la disolución del vínculo puede ser tan de formas tan diferentes. A lo mejor ese amigo no le vuelves a ver la vida y seguía siendo tu amigo si os volvéis a encontrar. Es que es exacto. una relación como mucho más, que cabe mucho más en ese tipo de relación. Sí, Eh, Te voy a preguntar, claro, es una inquietud universal. Lanzamos una mm. pregunta en el artículo que es si tiene sentido hablar hoy de amistad, ¿no? En un mundo globalizado, hiperconectado e instantáneo. O sea, ¿crees que a día de hoy sigue siendo una inquietud y cómo ves un poco la amistad? ¿A ti qué te interesa mirar a la sociedad hoy en día? Es hoy sin duda es más relevante que en otras épocas. Exactamente por eso, ¿Vale? por esa conexión, hiperconectividad mundial, el hecho de que tenemos todo al alcance de la mano, necesitamos mirarnos cara a cara. Y eso es algo que se está degradando. Y los amigos son valiosos por muchas razones, pero una en definitiva es eso que decía, son un espejo, se ponen delante tuya para que te Sí. veas, ¿vale? Que estemos tan conectados no quiere decir que estemos vinculados. O sea, porque las conexiones que se establecen hoy en día tienen poco vínculo, tienen poco arraigo. Es curioso cómo los adolescentes, los más jóvenes, hablan de tengo 200 amigos. Tienes 200 conexiones, que es diferente al concepto Claro. de amigo. Claro. Entonces, hoy en día creo que es muy, muy necesario, igual que la familia. O sea, la familia y los amigos son dos pilares esenciales que nos ayudan a no perder el norte, que son necesarios porque nos recuerdan quiénes somos en un mundo que cambia. O sea, estamos en un mundo donde la palabra efímero es un constante. O sea, todo se actualiza a una velocidad que no da tiempo ni a Sí. asimilar todo lo que está ocurriendo. Entonces, para no perder el norte, nada mejor que como tener un buen nicho de amistades y un vínculo en el que tú desarrollarte. Es curioso, ¿no? Cómo se ha ido devaluando, en cierto modo, la amistad, que por eso me inquietaba, ¿no? Porque se ha ido adaptando. Hay gente que tiene amigos que solamente hablan por WhatsApp. O sea, y ya está. Y claro, yo me pregunto, ¿en serio? O sea, ¿es un amigo en el sentido de si te ocurre algo grave, va a acudir? O si tienes una alegría enorme, va a ir a celebrarla contigo, o se va a quedar en esa conversación fría, séptica que es un WhatsApp, por ejemplo. Creo que por eso la amistad hoy en día es mucho más importante. Es una conexión cara a cara, ojo a ojo, piel con piel, que es muy importante. Somos seres sociales y necesitamos del contacto tanto visual como en el plano físico para desarrollarnos. Y el amigo siempre va a estar
para enfrentarnos. Hablo siempre del amigo como si fuera el otro, pero es que somos nosotros los que tenemos esa función y es algo maravilloso, o sea, poder decir a un amigo te quiero en el lenguaje que se quiera establecer, poder decirle, no, tío, por ahí no, te vas a hacer daño y aunque te vayas a decidir hacerte daño, voy a estar a tu lado. Creo que eso es muy valioso y eso se gesta en una amistad. El que tú te equivocas y aun equivocándote, tu amigo va a hacerte la compañía necesaria. Eso, hoy en día, con toda la información que hay, con todos los estímulos que tenemos por todos sitios, con todo ese afán de que se nos reconozca mediáticamente hablando, pues para eso son los amigos mucho más útiles. Está claro que todos buscamos ser reconocidos, es algo inherente al ser humano, el reconocimiento. Reconocerte en una tribu, en una comunidad, en una sociedad, en una nación, etcétera. Muchas veces se busca el reconocimiento en lo digital, en lo que se publica, en lo que se postea, Eh, en lo que escribimos, pero luego apagas el ordenador, apagas el móvil y ¿quién está a tu lado? No están esos seguidores, esos supuestos amigos, no está esa gente que te está leyendo. Quien está a mi lado es mi familia, mi pareja, mis amigos, que son los que hacen la vida más humana y más llevadera. Por eso es necesaria la amistad hoy en día. Estamos muy conectados, pero al mismo tiempo estamos poco vinculados. Y si no queremos acabar con la frialdad a la que hago alusión todo el rato, con los no lugares, que incluso se podría hablar de las redes digitales como no lugares, si no queremos acabar enfriados, deshumanizados, el mejor modo de recordar quiénes somos son nuestros amigos y gestar ese tipo de relaciones. Como la quieras gestar, ya es un acuerdo interno con la otra persona, que es lo que tú decías. O sea, yo tengo una amiga que vive en Singapur desde hace más de 10 años, desde hace más de 10 años nos vemos una vez al año, pero para nosotras es como si hubieran pasado 2 días, el día que estamos juntas. Luego tengo amistades que nos reclamamos constantemente por vernos. Bueno, hay una querencia, hay un apetito por un contacto más continuo. O sea, tú y yo nos encontramos en nuestros paseos. O sea, en el día a día no estamos en la vida del otro, pero sabemos que estamos en la vida del otro. O sea, y nuestros paseos supone, pues eso, un seguir. Entonces, todo eso nos fortalece como personas. O sea, el hecho de confrontar contigo ideas, cuestionar cosas, hablar con mi amiga de toda la vida de un problema es, bueno, es sacar esto que tú tienes aquí dentro y ofrecérselo al mundo a través de tu amigo y ver, ¿no? Cuán loco estás o si es una idea acertada, si es sano lo que vas a hacer contigo mismo, si esa decisión es ser un kamikaze, etcétera. ¿Quién mejor que quien te conoce para cuestionarte? Y las redes digitales, el mundo Total, digital, no son el mejor espejo, entre otras cosas porque no nos vemos. total. Y yo creo que no da pie a esa conexión profunda de la que hablaba, Mm, que creo que es bonito también que cada amistad como que crea rituales. Has mm, mencionado, tú y yo damos muchos paseos, pues con otros amigos juego al fútbol, con otros exacto. amigos a juegos de mesa. O sea, que como que con cada amistad grabas unos rituales y a mí eso me parece muy, muy, muy bonito. Y al final yo creo que la amistad es una variante muy importante de tu idea un poco que yo cuando pienso en cuidado pienso en Cuca, ¿no? Eh, Me tanto por tu encanta. forma de ser, que me pareces una persona muy cuidadora de las personas que te rodean, tanto porque yo creo que es tu idea un poco ahí Sí, cañón, es ¿no? mi La idea eje. junto a la violencia, sí, eso es. Entonces quería preguntarte también por el papel de, hemos hablado del papel de la amistad, ¿no? Y de su importancia. Ahora vamos a irnos un pelín más, una capa de abstracción más, y vamos a hablar del cuidado en general. Vale. ¿Qué papel tiene para ti y cómo ves el cuidado en la sociedad de hoy en día? Pues hoy en día no hay cuidado, o sea, si lo tengo que poner a modo de titular, no se cuida. O sea, no se cuida ¿Vale? en lo familiar, afectivo más cercano, pues ya hablar de lo comunitario, lo social, no. Hay mucho postureo, ¿no? Mucho de me implico con causas sociales,
pero no se cuida. Cuidar es una palabra mayor, para mí es muy importante esa palabra, es casi sagrada, es entender que con el cuidado lo que se está buscando es acompañar, sostener, reforzar. Podemos poner muchos verbos preciosos en cuanto a la autonomía del otro que tienes delante, ¿vale? Para mí, por eso es esencial entender que si no nos cuidamos a uno mismo, pero sobre todo con los demás y a los demás, es muy difícil que nos desarrollemos, que progresemos, que evolucionemos, ni como sociedad ni como especie. Los cuidados nos definen. O sea, hablando históricamente, o sea, hay rastros de cuidado en el ser humano, incluso de homínidos previos a quienes somos nosotros hoy como especie. El hecho de que hace miles de años, el hecho de que hace millones un homínido decidiera cuidar a una persona que se le había roto la pierna, dice mucho, ¿no?, de la humanización de nuestra especie. Entonces, el cuidado es algo esencial. Nacemos y morimos necesitando el cuidado. Venimos a este mundo, nacemos y todos son cuidados para ese recién nacido. O sea, y al final de la vida exactamente lo mismo. ¿Por qué iba a ser diferente durante la vida? O sea, la vulnerabilidad propia del ser humano está relacionada íntimamente con el hecho de que necesitamos cuidarnos. O sea, nada como ver esas dos etapas de la vida tan sumamente cruciales como es nacer y morir para entender lo vital que es cuidarse durante toda la vida. Eso se puede hacer, se ha hecho. O sea, hemos llegado a 2025, entre otras cosas, porque socialmente, comunitariamente, tribalmente, me da igual el concepto, nos hemos cuidado. Hemos sido apoyo, hemos sobrevivido a situaciones, a guerras, a devastaciones, porque unos a otros nos cuidamos. Hoy en día creo que eso está perdido. Y no lo digo como algo desesperanzador ni catastrófico. Creo que el hecho de estar tan sumamente conectados y muy volcados en lo digital y en lo efímero nos ha llevado a descuidar. Y ahí tenemos la palabra cuidar. Descuidar las relaciones, descuidar el modo de vincularnos. Y al final nuestra salud física, la más física, también depende del cuidado. Susan Pinker tiene un ensayo maravilloso que se llama Efecto Aldea, que de él también he hablado en alguna ocasión, donde muestra, ¿no?, desde una labor muy científica, el cómo el contacto humano cara a cara reduce las enfermedades cardiovasculares, minimiza el deterioro cognitivo en un momento dado. O sea, no cuidarnos, no tener relaciones afectivas en el plano más físico, acarrea problemas igual o más peligrosos que fumarse 10 cigarros al día. O sea, y no es una frase de rollo titular. En el libro Titular, Susan titular. Pinker claro, lo dice, o sea, y lo explica. Hay una serie de estudios detrás, ¿no? Al final, si solamente hay que ver cuando estás con un amigo, con tu pareja, con la familia o con un vecino con el que tienes una relación, la energía, el subidón que tienes cuando estás con esa persona. O sea, puedes estar destrozado, preocupado, rumiando cualquier cosa, acabas de pasar una situación difícil, pero el contacto cara a cara, que un vecino te diga, ¿cómo estás? ¿Qué tal llevas el día?, te puede cambiar muchísimo. Y si eso es una dinámica, damos los buenos días, somos agradecidos, ¿vale? Cuidamos al prójimo, nuestra salud física se va a ver, vamos, potenciada, ya por una cuestión egoísta. O sea, esto yo lo digo para que la gente lo entienda. Egoístamente hablando, si tú quieres tener una salud óptima el día de mañana, ponte a cuidar y déjate cuidar por los demás. Haz un acompañamiento, porque no vas a estar en tu vida solo nunca. Estás solo aquí, pero somos seres sociales. Desde para comer, movernos, vas a necesitar siempre del otro. No es malo necesitar al otro. O sea, lo malo es cuando esa relación de dependencia genera, ¿no?, una dinámica dañina, pero nos necesitamos unos a otros. Entonces, tenemos que cuidarnos.
soy muy crítica, y esto que lo diga yo viniendo de hacer labor humanitaria, pues a lo mejor a la gente le llama la atención. Soy muy crítica con lo de ayudar al tercer mundo o ayudar a Vale, Palestina o el país que acaba de tener un terremoto. O sea, soy muy crítica porque toda esta gente que siempre está con ayudar al tercer mundo, me pregunto, ¿pero tú en casa ayudas? ¿Conoces a tus vecinos? ¿Sabes la situación del mendigo con el que te cruzas a diario que saltas por encima de él? Porque creo que muchas veces se nos olvida eso, de nada sirve hacer actos encomiables en el tercer mundo si luego en el día a día no cuidas a los tuyos. Y los tuyos es tu familia, tus vecinos, conocerlos. O sea, yo estoy acostumbrada, también es cierto que vengo de donde vengo, de la familia, una familia extensa, del ámbito rural, nos conocemos todos. Aquí en la ya, comunidad de vecinos me conozco a todos. Nos gusta, te da una sensación muy confortable. Que uno de mis vecinos del quinto sepa que me puede en un momento dado escribir porque se encuentra mal, eso te da un confort que no te lo da otra cosa. El hecho de saber que si voy a la farmacia tengo el día torcido y mi cara lo va a mostrar, la farmacéutica con la que llevo tantos años me va a decir, pero Cuca, ¿estás bien? ¿Qué te pasa hoy? Eso es muy importante, mucho más de lo que nos imaginamos. Entonces, cuidar es esencial y lo estamos descuidando. Lo hemos relegado, lo hemos delegado, pensamos que es una labor de los sanitarios, siempre se asocia o a los sanitarios o a la gente inmigrante que viene a cuidar, que es curioso, que se relegue a ciertos nichos, cuando cuidar lo hacemos todos desde que venimos a este mundo, de un modo u otro. Tienes hermanos, cuidas de tus hermanos. Y si no tienes hermanos, con tus amigos aprenderás del cuidado. Entonces, que hoy el cuidado sea profesional, solo hablemos del cuidado desde el ámbito profesional, para mí ya es sintomático. Si no cuidas tú en tu casa, no cuidas ni a tus plantas, si tienes plantas, ¿cómo esperas que el día de mañana alguien te cuide a ti? Esto es una relación, es un quid pro quo en definitiva. Hay que entender que tú cuidas porque también te cuidan. A este mundo venimos, en definitiva, venimos por una imposición, porque bueno, nuestros padres decidieron procrearnos y estamos aquí, no nos queda otra. Puedes decidir ser, vas a permitir el ejemplo bestia, una bomber, criminal, este serial que a mí me fascina del ámbito de la criminología, que se perdió en el bosque, que no quería saber nada de la faz de la Tierra, pero hasta entonces sí había sabido de la faz de la Tierra, había tenido conexiones, tenía familia, conocía gente de la universidad, pero en un momento dado en el que decía desconectarse. Y aún así, decidiendo desconectarse, ¿qué es lo que hace? Daño a otras personas. Es curioso. Entonces, todos necesitamos del cuidado y el cuidado no es saber curarte una herida, acompañarte en un duelo, que también, por supuesto, y que para eso te puedes preparar. Pero cuidar es escribir un mensaje de cómo te va el día, no el famoso qué tal que escribimos muchas veces, sino cómo te va el ya. día. De decir, oye, que he pasado por esta exposición, he visto este cuadro y me he acordado de ti. Eso es cuidar. Es el estar haciendo una receta a lo mejor, a mí eso me pasa habitualmente, estoy innovando con alguna receta y tengo a una amiga en concreto a la que enseguida la escribo, le hago fotos, le explico, mira cómo he hecho. Ese acordarse de es un modo de cuidar. Y eso tendría que estar hoy en día revalorizado y tendría que ser la máxima a compartir. Los que escribimos también cuidamos. Para mí la escritura es cuidar al otro. O sea, es un modo, ¿no?, de hacer repensar las cosas. El hecho de que tú hables del aprendizaje, o sea, tú estás cuidando con todo lo que haces profesionalmente hablando. Cuidas. Es un modo indirecto de cuidar, sí, pero estás brindando que la persona que te lee, que te escucha, se cuestione las cosas, que vea que hay otras alternativas. Estás brindando que esa persona se desarrolle. Para mí eso es cuidar. Lo que pasa es que a veces perdemos el rumbo y se nos olvida que detrás hay una persona que nos lee, que detrás hay una persona que está escuchando el podcast. Entonces, cuidar en esencia es eso.
Te apoyo, te empujo, te sostengo, te acompaño en tu desarrollo como ser independiente que eres. Y eso no va a cambiar. Y si cambia, me parece que entonces nosotros como especie poco nos va a quedar. Total, es que, vamos, al menos a mí también me ha seducido como esta propuesta un poco, y yo creo que florece bastante en la gente joven, que es como de desarrollar tu máximo potencial y un Mm, poco, voy a llamarlo individualista, y creo que está bien ese tipo de cosas, que mejores, que te sí, cuides, que leas, que te autocultives, pero creo que hay otra parte que es los demás, que no mm, podemos olvidar. Creo que te leí a ti en un artículo preparando la entrevista, que al final los demás posibilitan ese sí, autodesarrollo, sin que duda. sin esa tierra no hay raíces en las que crezcan árboles. Entonces creo que hay que saber un poco nivelar las dos partes. Yo al principio era escribo muy para mí mismo y cada vez soy más de escribo para mí mismo, me ayuda, pero también lo comparto porque creo que tiene valor en los demás Claro. y cada vez estoy más en ese baile entre yo para mí y para los demás. Es que es un equilibrio al final. Por eso decía que el individuo se desarrolla porque nos desarrollamos en lo social y la sociedad tiene sentido porque está conformada por individuos libres. O sea, y Total. esto va a ser nuestra, yo creo que es eterna lucha, ¿no? Al final, el que encaje lo comunitario con el individuo, lo social. Yo hago esto para desarrollarme yo como persona y también para que otros pues, les sirva. Que también buscamos que se nos valore por esto que hacemos, por supuesto, si no está reñido. Y aparte cada uno tiene su idiosincrasia, su modo de darle valor a lo que hace para con los demás. En definitiva es eso, o sea, es un ¿cómo encuentro yo el equilibrio? Para mí, yo tengo una serie de prioridades. Mis prioridades tienen que estar cubiertas para yo desarrollar luego otras. Si lo más esencial, que para mí es mi familia, y yo en familia incluyo los amigos, si no tengo cubierto eso y mi salud, el resto de cosas para mí no son valiosas. Si no parto de unos mínimos, no puedo ascender a unos máximos. Entonces hay que entender que somos eso, somos tierra y también somos la capacidad de llegar muy lejos. Como individuos, sí. Como especie social, también, sin duda. Y ahí es donde reside para mí la dificultad de vivir, de encontrar esas armonías que nos faltan muchas veces. ¿Cuánto hago por mí? ¿Cuánto hago por los demás? ¿Cómo se me valora? ¿Cómo me valoro yo mismo? O sea, es muy complejo. Vivir es dar un paso y otro en procesos de aprendizaje, en definitiva. Aprendes a relacionarte, aprendes a subsistir, aprendes a sobrevivir, todo, y sabiendo que nada es estanco, que siempre estamos influidos por mil factores alrededor nuestra. Eso es lo complejo, pero también es para mí lo bello, ¿no? De lo que somos como especie, esa complejidad que hay en nosotros. Pero si la tengo que limpiar y pulir, me quedo con el concepto del cuidado. O sea, po tu aprendizaje viene dado porque alguien te ha cuidado en un momento dado. No aprendes de la nada, no creces de la nada, no te desarrollas de la nada. O sea, y eso para mí es esencial y me encantaría que fuese la bandera, ¿no? Hablando de sociedad en términos políticos. Entender el cuidado de ese modo, ¿no? Y no cómo se politiza, porque es algo que también se está politizando, el tema de los cuidados. No, no, cuidar son actos muy esenciales en el día a día, en cómo respondes a tu madre, si tienes tú el día cruzado o no, en si vas a comprar y te acuerdas que tu hermana o tu sobrino le gusta esto y tienes ese detalle con esa persona, en recordar a alguien que quieres cuando estás haciendo una acción, todo eso es un cuidado. La otra persona, el mensaje que está recibiendo es, me tienes presente en tu vida. Y eso es valioso. Y nuestra salud física se ve potenciada por esa sensación. No es solamente algo psicológico, poético, reflexivo. No, no, que nuestra salud mejora cuando tenemos a alguien enfrente que nos mira,
cuando prestamos atención al que tenemos delante. Y podría seguir porque es un tema que sabes que me fascina. Total. Y yo creo que al menos los que tenemos la suerte, pues, de tener una familia, de tener amigos, como que es muy fácil que se nos olvide, ¿no? Pero creo que el cuidado también es volver a prestar atención a esa importancia y a cuidar a quien nos cuida, ¿no? Que muchas veces damos por hecho el cuidado porque hemos tenido un montón de suerte por la familia Sí, que nos ha tocado, porque nos hemos encontrado personas por el camino que nos han ayudado y con las que hoy tenemos vínculos. Entonces creo que es importante devolver la atención al cuidado y sí. cuidar a quienes nos cuidan, que solo así seguimos, ¿no? Echando a rodar la rueda. Mm. Pero bueno, hora y 40, vamos ya acercándonos al final. Te voy a hacer las tres preguntas que hago de cierre. La Venga, primera, bueno, tú conoces bien el proyecto, que es Aprendizaje Infinito, sí. y creo que hay algo muy valioso en asomarte un poco al mundo interior de cada persona y entender un poco, no las herramientas, los hacks y las técnicas, sino un poco el proceso que esa persona sigue, cómo elige fuentes, cómo aprende, ¿no? Ujú. Entonces la pregunta es, oye, ¿cómo aprende Cuca Casado? O sea, un poco Uf, qué tipo de ideas, cómo eliges ideas y un poco si tienes algún hábito, alguna rutina, ¿cómo a día de aprendes? hoy a día de hoy, Cuca aprende por intuición, es decir, por lo que sus tripas le mueven. La de libros que tengo por leer en casa, pues bueno, te puedes hacer una idea. Em, Hay de todo, es verdad que mi nicho de lectura, está enfocado a lo que está enfocado, violencia y cuidado, y es bastante amplio. Me guío mucho por el apetito que me genera una lectura en un momento dado o la inquietud que tengo con un suceso a lo mejor actual que se esté dando. O sea, me guío mucho por eso. Es cierto que llevo demasiados años, como digo, inmersa en lecturas de este tipo y me ha llevado a tener una biblioteca digital de referencias bibliográficas inmensa. O sea, siempre tengo recursos a los que acudir, pero me dejo llevar por lo que me dicen las tripas en un momento dado. Ahora yo he tenido una etapa pues, en 2016 hasta casi 2020 muy centrada, por ejemplo, en violencia, porque claro, tenía que presentar el trabajo del máster, empecé a escribir, estaba fascinada con el concepto, leyendo e indagando. Ahora estoy en una etapa en la que me estoy centrando más en el término del cuidado y entonces voy buscando lecturas afines. En unos y otros tengo referentes que son de los que normalmente parto. O sea, para mí, por ejemplo, los hermanos Pinker, tanto Steven como Susan, son esenciales en el ámbito más científico. Pero es que en filosofía te podría dar 1000 referencias al respecto. Entonces, al final voy leyendo, cribando, cuestionando, buscando si les puedo refutar, que eso me genera una aventura. O sea, leo un libro con mucho gusto y devoción en la materia que sea ¿y te lo puedo refutar? No validar. Quiero ver si te lo puedo refutar. Voy a buscar lecturas contrarias a ti. Voy a buscar ensayos que cuestionen mi pensamiento, ¿no? Que eso también lo hago mucho, sobre todo porque necesito consolidar mis ideas. Y entonces es mucho más intuitivo, es, bueno, como sembrar un huerto, echo semillas, van saliendo cosas y voy tirando de un lado u otro. Hay un hilo conductor, pero no tengo una forma maestra de hacer las cosas. Me pongo a leer, una lectura me lleva a otra y busco artículos, busco todas las referencias que pueda, tanto literarias como audiovisuales. Para mí es muy importante ver series, películas, documentales de ahora y de todos los tiempos y buscar, ¿no?, diferentes referencias. Y luego las diferencias culturales, que eso para mí también es muy, muy relevante, el ver como conceptos universales tienen matices en función de la cultura en la que te encuentras. Total. La siguiente es, ¿qué consejo le darías a un joven que está empezando su carrera profesional? O puede Uf. ser a la Cuca de hace unos años. O sea, por si te es muy amplio, un joven así en abstracto. O sea, la No, Cuca que está a punto de, que todavía no ha descubierto la violencia, que no sabe qué quiere con su vida, que no sabe hacia dónde va y quiere, pues, un poco empezar su carrera profesional, pero sin descuidar esa parte personal, ¿qué consejo le darías? pues una frase que un ser querido que ya no está conmigo me dijo
en su momento, cuando yo era una adolescente, quiérete con exigencia y exígete con cariño. Y en esas me muevo. O sea, y ese Qué sería mi bonito. consejo, ese sería el consejo que daría cualquier joven que va a empezar el periplo profesional. Coge aire, no seas rígido contigo mismo, acepta la incertidumbre y todo eso hacerlo así. Quiérete con exigencia y exígete desde el cariño. Creo que así uno puede ser laxo y permitirse errores, cambios de opinión, aceptar que empiezas en un sitio y al final luego tu vida te lleva por otro. O sea, para mí sería esa la máxima a compartir a cualquier jovenzuelo que se me presente delante. Es una muy buena filosofía y una frase bonita y que además condensa, creo que ese navegar, ¿no? Y Sí. ese, pues, exigencia, flexibilidad, o sea, como muchos términos que importan y que no hay una palabra que capture todo. Y Ujú. ya la última, ¿Vale? y ya te suelto el brazo, ¿qué 3 libros y 3 películas han influido más en tu forma de ver el mundo? La pregunta más difícil. Facilita, para acabar ya. No es fácil porque, claro, mi Cuca de la infancia, de la adolescencia y la de la época adulta son muy diferentes, te podrían decir mil cosas. Le he dado vueltas, ¿no?, a esa pregunta. Si tuviera que quedarme con 3 películas, diría, una de mi adolescencia sería, La milla verde, que está basada en la novela de Stephen King. Es muy potente, además es una película que cuando he vuelto a ella es como que aprendo algo diferente, o sea, me parece fascinante. La novela también lo es. O sea, creo que ahí se puede ver mucho del ser humano y sobre todo la premisa, ¿no? Para quien no haya visto esa película, que la recomiendo encarecidamente, es el corredor de la muerte, años 20-30, una época en la que el racismo en Estados Unidos estaba en su máximo apogeo y uno de los presos que está en la milla verde para ser condenado a muerte, pues por supuestamente por una atrocidad con unas niñas, se ve la persona más bondadosa, la que mejor cuida a sus otros compañeros de pasillo y, y choca, ¿no? Y te hace cuestionarte en un momento dado lo que se ve, el cómo se cuentan las cosas. La Cuca de ahora, te diría, si me dejas, sé que son 3 películas en total, pero es que hay una que me la he visto hace poco y me ha Vale, encantado. Voy a empezar por esta última que me ha tocado, que se llama Monstruo, que es una película japonesa, ¿vale? Me parece muy vale, potente porque te hace ver cómo en función de quién relata la historia puede ser acoso o no acoso. Y es muy interesante. Son unos niños, en concreto el prota es uno de ellos, que la madre nota algo diferente. Y lo que de primeras parece un abuso por parte de un profesor, luego, según como lo cuenta el profesor, parece más acoso entre compañeros, luego cuando lo cuenta el protagonista parece otra cosa, y eso te hace ver mucho, ¿no?, de que la realidad tiene un punto relativo y complejo de analizar. Moraleja, no podemos juzgar a la ligera lo que vemos. O sea, y esto lo digo por los sucesos que nos acontecen día a día, que hay que ser muy cautos a la hora de señalar a alguien como un agresor. Las otras 2 películas que me han hecho un cambio, eh, me han hecho replantearme siempre cosas. Una se llama Anatomía de una caída, ¿vale? Que es una película vale, francesa de hace un par de años, si no mal recuerdo. Exactamente por lo mismo que acabo de contar con Monstruo. Es una pareja, tienen un hijo ciego, ella es escritora, con todo lo que eso conlleva, ¿no?, de fama y de peso, y lo que se ve es que su marido aparece al final de las escaleras muerto, y ella es procesada, ¿vale? Hay muchas dudas. Tú durante la película vas a ir viendo la relación entre ellos. Se ve mucho, ¿no?, de las dinámicas de violencia dentro de una pareja, el cómo no es unidireccional. Hay un constante, ¿no?, de agresiones, microagresiones, si se quieren llamar, y muchas dudas en torno a si es ella o no la culpable de la muerte de su marido. Y la otra bueno, es un director que me fascina, Ari Aster, y la película en concreto que recomiendo es Hereditary. Es cine de terror, eso tengo que vale. avisarlo,
que tiene un punto gore, pero me gusta porque Ari Aster en sus películas lo que aborda es la familia, la complejidad Vale. de una cómo se puede ser funcional en una familia disfuncional. En Hereditary hay, bueno, malos tratos, sospecha de abusos, negligencias, todo esto eh, decorado con terror, ritos, etcétera. Y me parece potente si eres capaz de hacer esa lectura, te sales del terror y ves que lo que te está mostrando es una familia funcional, o que intentas serlo con un pasado disfuncional. Y esas serían mis películas. Y nota tu interés por la violencia. Un poquito, ¿eh? Un poquito nada más. Vale, ¿y 3 libros? 3 libros, le he dado vueltas. Pues mira, un libro que me acompaña desde hace, 15, casi 20 años, que es Libro del desasosiego, de Pessoa, ¿vale? Vale. Me parece un libro alucinante, que no es fácil de empezar a leer. Si vitalmente no estás, recomiendo no insistir, porque estamos hablando, creo que son cerca como de 500 fragmentos, ¿vale? Porque no tiene un hilo narrativo como tal. Son 500 fragmentos de sus diarios, ideas, reflexiones en cuanto a la vida, el amor, la muerte, el trabajo. Es alucinante, o sea, es una prosa poética brutal, pero que en cada uno de esos fragmentos te hace repensar absolutamente todo. O sea, a unos niveles que a veces yo cuando lo cojo y lo abro y me leo uno de sus fragmentos, a lo mejor lo tenía señalado y me pregunto, ¿y por qué lo tengo señalado si ahora ya no me es relevante? O sea, te hace ver las cosas de un modo diferente. Y es un libro que recomiendo, sobre todo si lo que te apetece es entrar en el mundo del cuestionamiento. Y luego, uno que me hubiera gustado escribirlo a mí, y creo que es la mejor definición que puedo dar de ese libro, que es Decir el mal, de Ana Carrasco Conde. Leerme ese libro fue un shock, porque era como, wow, todo lo que tengo trabajado, estudiado, qué bien sintetizado, qué bien discutido, qué bien analizado. Ella también aborda mucho el entre, ¿no? Para entender el mal. Y sobre todo me gusta su máxima de que comprender no es justificar, que muchas veces parece que quienes nos dedicamos a estos menesteres justificamos los actos de violencia y nada más, lejos de la realidad, lo que buscamos es comprenderlos. Y me parece un libro muy interesante porque te sacude, ¿no? Todos los prejuicios que tú puedes tener en torno al mal, la maldad, la violencia, etcétera. Y por último, para no ser tan, aunque sí tiene sus connotaciones, es una novela gráfica que es Persépolis, de Satrapi, que Muy bonita. me encanta por lo que entraña, por la dureza que tiene. O sea, porque al final estamos hablando de, bueno, desde la Revolución Islámica a nuestros días, lo que le supone a una chica, ¿no? Y sobre todo por la relación con su padre en la historia. Me parece muy potente y el cómo ese padre, a pesar de que su hija toma un camino que él no está acorde, apoya la libertad para que ella lo sea. O sea, creo que es esa máxima que hay en Persépolis me parece muy importante, ¿no? La libertad, ¿no? Para desarrollarte como persona, sobre todo en una sociedad que no te lo permite. Y esos serían 3, por no decir más libros, claro. Ya imagino que es difícil siempre elegir. Sí, 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 Eh, sí. Pensaba que ibas a decir el del efecto aldea, pero bueno, ya lo habías mencionado Claro, es de cierto que Pinker. claro, y te podría decir todos los libros de Steven Pinker, te los diría que todos, y los de Susan, porque el suyo de Paradoja Sexual también. Vale, Pero son libros que no me han dado un vuelco. O sea, no me ya, han o sea, me emocionan en el sentido analítico, pero me falta, ¿no? Ese vuelco al corazón que con los que te he dicho me ha ocurrido. Es curioso porque al final, libros, más filosóficos o narrativas son donde creo que hay más capacidad de que a uno se le remueva por dentro de las cosas. Al final el ensayo científico es lo que es, son datos, constataciones, tiene un poquito de frialdad y en otros menesteres puedes encontrar la calidad que tú como ser humano necesitas, ¿no? Para que te pegue una sacudida a un libro. Por eso no les menciona, ¿no? ¿verdad? Porque tú sabes perfectamente que soy muy pinkeriana, pero Mm. de
que quedarme con libros con esos 3 que te he dicho. Incluso si me dejas un cuarto, El manantial, de Ayn Rand. Vale. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, me parece alucinante ese libro. O sea, es un espejo potente para cualquiera que lo lea, porque te puedes sentir identificado con todos los personajes y con ninguno al mismo tiempo. Y es otra oda a la libertad, a salirse de lo mediocre y del conformismo de la vida. Y Pues ya nada, está. yo creo que con esta recomendación dejaré todo en las notas del episodio, Vale, tanto los artículos que hemos ido mencionando, los artículos de Substack, los vídeos, los vale. libros, las pelis. Así que nada, muchas gracias, Cuca, por el, A por el ti, ratito. que ha sido un placer. Pues nada, repetiremos, no sé si pronto, porque 2 horas No, no, hay no. que, hay que tener en cuenta al otro también, ¿no? Y nosotros Sí, nos lo hemos pasado muy bien, a ver qué tal la gente. eso, a Que ver si a nos, la que nos gente le diga, que apetece. nos diga. Claro. Eso. Muchas gracias. Nada, a ti, Cuca. Cuídate mucho.